Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos aquí, listos para sumergirnos en el apasionante mundo de las series turcas. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, con la energía a tope y listos para desentrañar los secretos más jugosos del espectáculo. Hoy tengo un tema que sé que los va a dejar con el corazón latiendo a 1000 por hora, de esos que nos hacen vibrar, suspirar y soñar despiertos. Hoy prepárense para escuchar con atención porque vamos a hablar de Halil İbrahim. Sí, el galán por excelencia, el que nos roba el aliento con su mirada y su encanto. Y no solo de él, sino de la bomba que soltó, la confesión que nos dejó a todos boquiabiertos, un secreto que se guardó por mucho tiempo y que tiene que ver con Esla. La Esla de la que todos hablamos, la que nos cautiva con su talento y su belleza. ¿Están listos para descubrirlo? Porque créanme, esto es de esos secretos que se guardan por años y que, cuando salen a la luz, no podemos parar de hablar de ellos. Pero antes de que empecemos a desmenuzar cada detalle, cada rumor, cada pista que nos ha llevado a esta revelación que ha puesto a temblar el mundo de las series turcas, quiero pedirles algo muy importante, si son nuevos por aquí. Si este es su primer encuentro con mi canal, no se olviden de suscribirse y activar la campanita de notificaciones. ¿Por qué? Porque así no se perderán ninguno de los vídeos que subo sobre sus series turcas favoritas. Serán los primeros en enterarse de todo. Además, me ayudan muchísimo a seguir creando contenido que les guste, que les divierta y que los mantenga al tanto de las últimas novedades del mundo del espectáculo turco. Ya saben, suscríbanse y únanse a esta gran comunidad. Los estoy esperando. Ahora sí, vamos a lo que nos compete. El mundo de las series turcas, como todos sabemos, es un universo fascinante lleno de historias apasionantes, de personajes complejos, de intrigas y, por supuesto, de romances que nos hacen soñar. Son historias que traspasan fronteras, que nos conectan con culturas diferentes y que nos regalan emociones que nos acompañan durante mucho tiempo. Y entre todos esos romances que nos enamoran, hay algunos que son más comentados, más analizados, que despiertan una curiosidad inmensa. Uno de ellos, sin duda, es el que rodea a Halil İbrahim y Esla. Desde el mismo instante en que Halil İbrahim y Esla compartieron pantalla, la química entre ellos fue innegable, palpable, evidente. No hacía falta ser un experto en lenguaje corporal ni un adivino para darse cuenta de la chispa especial que existía entre ellos. En cada escena, en cada mirada, en cada encuentro, se podía sentir una conexión única, algo que iba más allá de lo profesional. Era algo que emanaba de sus miradas, de sus gestos, de la forma en que se complementaban en pantalla. Los fanáticos, por supuesto, no tardaron en notar esa conexión especial. Las redes sociales se inundaron de comentarios, de vídeos editados con momentos especiales de ambos, de teorías sobre lo que podría estar pasando entre ellos. Los hashtags con sus nombres se convirtieron en tendencia, y los foros de discusión en línea ardían con especulaciones y análisis de cada detalle. ¿Será algo más que amistad? ¿Hay romance en el aire? ¿Es solo parte de la actuación, o hay algo más? Esas eran las preguntas que todos se hacían, y que alimentaban la curiosidad y la imaginación de los fans. Y claro, en el mundo del espectáculo, los rumores son el pan de cada día. Siempre hay especulaciones, siempre hay chismes, y a veces, esos rumores se basan en algo de verdad. Se habló de citas secretas, de encuentros casuales fuera del set, de miradas cómplices que delataban una conexión especial. Los paparazzi, siempre al acecho, intentaban capturar imágenes que confirmaran o desmintieran los rumores, pero ambos actores, con una astucia admirable, supieron mantener su vida privada al margen del espectáculo. Sin embargo, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Realmente existía algo más entre Halil İbrahim y Esla? ¿Había un romance oculto que se negaban a revelar? Durante mucho tiempo la respuesta fue incierta, un misterio que alimentaba la curiosidad de los fans y la sed de información de los medios. Ambos actores, con una prudencia admirable, mantuvieron un perfil bajo. Evitaron declaraciones que pudieran alimentar aún más los rumores. En entrevistas respondían con evasivas, con sonrisas enigmáticas que dejaban a todos con más preguntas que respuestas. Somos muy buenos amigos, decían, o nos llevamos muy bien, pero nunca se atrevían a confirmar ni a negar nada. Y así la duda persistía alimentando la imaginación de los fanáticos y la curiosidad de los medios, que buscaban desesperadamente una confirmación. Pero como suele suceder en este mundo, la verdad, tarde o temprano, sale a la luz.
Y fue en una entrevista, en un evento, en un momento aparentemente casual, cuando Halil Ibrahim decidió romper el silencio. Fue un momento que marcó un antes y un después, un punto de inflexión en la historia de este romance secreto. La confesión, hay que decirlo, fue breve pero contundente. Las palabras exactas no importan tanto como el significado profundo que había detrás de ellas. En esencia, Halil Ibrahim admitió que sí, que sentía algo especial por Esla. No entró en detalles, no especificó si era amor romántico, cariño profundo, admiración sincera o una mezcla de todo. No quiso dar nombres a la emoción que sentía, pero sí dejó claro que la conexión entre ellos era profunda y significativa. Esla es una persona muy especial para mí, dijo Halil Ibrahim con una sonrisa tímida. La aprecio mucho y siento un gran cariño por ella. La declaración fue simple pero resonó con fuerza en el corazón de todos. Fue como si de repente todas las piezas del rompecabezas encajaran. La confirmación que todos esperaban, la respuesta a todas las preguntas, la verdad que había estado oculta durante tanto tiempo. La noticia, por supuesto, explotó en las redes sociales, como un volcán en erupción. Los fanáticos enloquecieron, los medios se hicieron eco de la revelación y el nombre de Halil Ibrahim, y Esla se convirtió en trending topic en cuestión de minutos. Las reacciones fueron diversas, algunos celebraron la confesión como una confirmación de sus sospechas, otros lamentaron que la relación no hubiera ido más allá, y otros más simplemente se alegraron por ambos actores, por la valentía de haber revelado sus sentimientos. Los foros de discusión se inundaron de mensajes de apoyo, de análisis de la entrevista y de especulaciones sobre el futuro de la relación. Los vídeos editados con momentos especiales de Halil Ibrahim y Esla volvieron a viralizarse, y los hashtags con sus nombres continuaron siendo tendencia durante días. La noticia se extendió por todo el mundo y los fans de las series turcas, desde América Latina hasta Europa, se unieron a la celebración. Pero, ¿qué implicaciones tiene esta confesión? ¿Qué significa para el futuro de Halil Ibrahim y Esla? ¿Cambiará la forma en que vemos sus trabajos futuros? Son preguntas importantes que debemos analizar con detenimiento. En primer lugar, es importante recordar que Halil Ibrahim no especificó la naturaleza de sus sentimientos. Podría ser amor romántico, pero también podría ser una gran admiración, una amistad especial o simplemente una conexión muy fuerte que va más allá de lo profesional. Lo que sí es evidente, y eso es innegable, es que Esla ha dejado una huella profunda en su vida, y que él ha dejado una huella en la vida de ella. En segundo lugar, esta confesión podría afectar, y de hecho lo ha hecho, la forma en que el público percibe sus trabajos futuros. Si ambos actores vuelven a coincidir en un proyecto, la expectación será aún mayor. Los fanáticos estarán pendientes de cada gesto, de cada mirada, de cada interacción, buscando pistas sobre la verdadera relación entre ellos. Cualquier escena romántica será analizada al detalle, diseccionada, buscando señales que confirmen o desmientan los rumores. Esto, por supuesto, puede ser una espada de doble filo. Por un lado, puede generar un mayor interés en sus proyectos, atrayendo a un público más amplio. Por otro lado, puede generar una presión adicional sobre ambos actores, obligándolos a ser más cautelosos y a mantener su vida privada al margen del espectáculo. En tercer lugar, es muy importante respetar la privacidad de ambos actores. Aunque son figuras públicas, tienen derecho a su intimidad. No sabemos por qué Halil Ibrahim decidió confesar sus sentimientos en ese momento, pero probablemente tenía sus razones. Quizás sentía la necesidad de ser honesto con sus sentimientos, de aclarar la situación o de simplemente compartir su verdad con el mundo. Lo importante es que lo hizo, que fue honesto con sus sentimientos y que tomó una decisión que consideró adecuada. Debemos recordar que detrás de cada personaje hay una persona con sentimientos, con emociones, con una vida privada que merece ser respetada. No debemos olvidar que Halil Ibrahim y Esla son seres humanos, con derecho a la intimidad y a la privacidad. Y por supuesto hay que destacar la valentía de Halil Ibrahim. Confesar algo así no es fácil, especialmente en el mundo del espectáculo, donde la opinión pública y la presión mediática pueden ser muy fuertes. Demuestra que es una persona auténtica, que no tiene miedo de mostrar sus sentimientos y que valora la conexión que tiene con Esla. Es un gesto que merece ser reconocido y aplaudido. Pero, ¿qué ha pasado desde entonces? ¿Cómo ha evolucionado la relación entre Halil Ibrahim y Esla? La verdad es que no tenemos todos los detalles, y es comprensible. Ambos actores han mantenido un perfil bajo,
evitando declaraciones y exponiéndose lo menos posible. Han optado por preservar su intimidad, y eso es algo que debemos respetar. Sin embargo, si se sabe que mantienen una buena relación, que se respetan y que se admiran mutuamente. Se han visto en eventos Han compartido mensajes en redes sociales y han demostrado, de manera sutil, que la conexión especial que existe entre ellos sigue presente. No han confirmado una relación romántica, pero tampoco la han negado. Han dejado la puerta abierta a la imaginación y a la especulación, y eso, de alguna manera, es parte del encanto de su historia. Y a pesar de que no se haya confirmado una relación romántica, la magia entre ellos sigue presente. Los fanáticos, como siempre, siguen especulando, esperando que algún día se concrete una relación. Las redes sociales hierven de comentarios, de teorías y de deseos. Y, ¿quién sabe? El futuro es impredecible y en el mundo de las series turcas todo es posible. Es importante recordar que al final del día, lo más importante es el respeto. Respetar la decisión de Halil İbrahim de confesar sus sentimientos, respetar la privacidad de ambos actores y, sobre todo, respetar el arte que nos han regalado en pantalla. Sus trabajos nos han emocionado, nos han hecho reír y llorar, y nos han regalado momentos inolvidables. Y eso, al final, es lo que realmente importa. Los personajes que han interpretado, las historias que han contado, las emociones que han transmitido, han dejado una huella imborrable en nuestros corazones. Nos han hecho soñar, nos han hecho creer en el amor, nos han hecho reflexionar sobre la vida. Y eso, al final, es el verdadero legado que dejan en la historia de la televisión turca. Así que, ¿qué podemos esperar en el futuro? Pues simplemente disfrutar de su trabajo, seguir atentos a sus carreras y esperar a ver qué nos depara el destino. La historia de Halil İbrahim y Esla es un recordatorio de que el amor y la conexión humana son valiosos y que a veces, las emociones son más fuertes que cualquier protocolo. Es una historia que nos enseña que el amor, en todas sus formas, es una fuerza poderosa que puede cambiar nuestras vidas. Es una historia que nos recuerda que la valentía y la honestidad son cualidades que debemos valorar. Y es una historia que nos demuestra que incluso en el mundo del espectáculo, la intimidad y la privacidad son derechos que deben ser respetados. Es una historia que, como muchas otras en el mundo de las series turcas, nos invita a soñar, a emocionarnos y a creer en el poder del amor. Es una historia que nos demuestra que a veces, los sentimientos pueden ser más fuertes que cualquier protocolo, y que la verdad, tarde o temprano, sale a la luz. Y hasta aquí hemos llegado con esta reveladora historia. Espero que les haya gustado. Espero que la hayan disfrutado tanto como yo al prepararla. Es una historia que me apasiona, que me emociona y que me llena de alegría. Y espero que a ustedes también. Para resumir, hoy hablamos de la confesión de Halil İbrahim, que nos dejó a todos sin aliento sobre sus sentimientos por Esla. Vimos cómo la química entre ellos siempre estuvo presente, cómo la confesión rompió el silencio y cómo la reacción de los fans fue instantánea. También hablamos de las implicaciones de esta confesión y de la importancia de respetar la privacidad de ambos actores. Analizamos el impacto que esta revelación tuvo en sus carreras, en la forma en que el público los percibe y en el futuro de sus proyectos. Hablamos de la importancia de la valentía y la honestidad, y de cómo estos valores son fundamentales en el mundo del espectáculo. Y sobre todo, hablamos de la magia que existe entre Halil İbrahim y Esla, de la conexión especial que los une y de la esperanza de que en el futuro, podamos seguir disfrutando de su talento y de su arte. Quiero agradecerles por estar aquí, por acompañarme en este viaje por el fascinante mundo de las series turcas. Quiero agradecerles por su apoyo, por sus comentarios, por sus likes, por sus suscripciones. Ustedes son la razón por la que hago este canal, y me siento muy afortunado de contar con su compañía. Así que, ¿qué les pareció la confesión de Halil İbrahim? ¿Qué opinan sobre la relación entre ellos? ¿Creen que hay futuro para ellos? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Sus opiniones son muy importantes para mí, y me ayudan a mejorar cada día. No se olviden de dar me gusta al vídeo, de compartirlo con sus amigos y, por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse nada. Así no se perderán ninguno de los vídeos que subo sobre sus series turcas favoritas. Y por supuesto quiero recordarles que este es solo el comienzo. El mundo de las series turcas es vasto, lleno de historias apasionantes, de personajes inolvidables y de romances que nos hacen soñar.
Y yo estoy aquí para acompañarlos en este viaje, para compartir con ustedes los secretos, los chismes, las novedades y las emociones que nos regala este maravilloso universo. Así que muchas gracias por ver el vídeo. Espero que lo hayan disfrutado. Y por favor, no se olviden de compartirlo con sus amigos, de suscribirse al canal y de dejarme sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Y recuerden, sigan soñando con el amor y con las series turcas. Hasta la próxima.